Segunda de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ningún mentiroso procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. A ver, aquí Juan está escribiendo en cuanto a los engañadores. Dice que los engañadores niegan, dice, al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Escuchen, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Hay una corriente de pensamiento evangélica moderna, año 2024, que dicen que Jesús no es Jesús. Escuchen, sino que dicen que Jesús es el Padre y que el Padre es Jesús. Esto es negar la Escritura, esto es negar la Biblia, esto es negar la verdad, esto es negar a Cristo. Todo aquel que niega todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Todo aquel que no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios no tiene al Padre. Por más que diga que Jesús es el Padre y que el Padre es Jesús, el Padre no está con esa persona. Lo dice claramente el apóstol Juan. Entonces dice Juan que sabemos que es el último tiempo porque se han levantado muchos anticristos. Anticristos son aquellos que niegan al Hijo. Hoy en la iglesia está minada de herejes, de apóstatas, de anticristos, porque aún predicando de Cristo, aún hablando de la Biblia, aún subiéndose al púlpito y dando sus sermones, niegan la eficacia del poder de Jesucristo, niegan la autoridad de Jesucristo, niegan la unción de Jesucristo, niegan las palabras de Jesucristo, niegan la doctrina de Jesucristo. Por tanto, estos se acarrearán mayor condenación. Si vamos a segunda de Pedro, dice, capítulo 2, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, a Jesús. Negarán al Señor que los rescató, a Jesús, negarán a Jesús. Los falsos profetas, los falsos maestros que introducen encubiertamente extrañas doctrinas, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentinamente serán destruidos. Y muchos seguirán sus disoluciones, su mezcla de creencias, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de estos herejes, falsos profetas, falsos maestros, falsos ungidos, dice que el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué el camino de la verdad es blasfemado? Por causa de estas manchas que están dentro de las iglesias y que se suben aún a los púlpitos para enseñar falsedades, falacias y mentiras.
y por avaricia harán mercadería de vosotros, por avaricia, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea que si Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra, si Dios no perdonó a los hombres que vivían antes del diluvio en los tiempos de Noé, si Dios no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad, a los ángeles que estaban en el cielo, pero que no guardaron su dignidad, sino que se rebelaron contra el santo mandamiento de Dios, aún los ángeles que estaban en el cielo, y si Dios no los perdonó y los arrojó a lo profundo para ser encarcelados en las mazmorras de lo más profundo de la tierra para poder ser reservados para el día del juicio final, si Dios no perdonó a los ángeles y no perdonó al mundo antiguo que pereció anegado por las aguas del diluvio, tampoco perdonará a estos falsos profetas, falsos maestros, herejes, apóstatas, que niegan la eficacia de Jesucristo, niegan al Espíritu Santo, no obedecen al Espíritu Santo, no se sujetan al Espíritu Santo, porque niegan la eficacia de Cristo. Y a mí me llama poderosamente la atención las palabras de Juan. Juan no era cualquier persona. Juan era el elegido de Jesús. Juan era el apóstol de Jesús. Juan fue el único que estuvo a los pies de la cruz de Cristo. Juan fue el que quedó hasta el final, conforme a la profecía que Jesús le dijo a Pedro, que Juan iba a quedar hasta el final, porque Juan tenía que escribir el Apocalipsis, Juan tenía que escribir la revelación final, el canon tenía que sellarse y tenía que dar por culminado la palabra de Dios. Ya no se puede agregar más nada a la palabra de Dios, tampoco se puede quitar más nada a la palabra de Dios, porque el canon está cerrado en su plenitud y abierto para los que creemos en la profecía y los que creemos en el Espíritu Santo y en la palabra revelada de Dios. Ahora bien, pero estos herejes, estos hombres que están encubiertamente dentro de las iglesias, muy elegantemente vestidos, de saco y corbata, muy elegantes, muy bien afeitados, con un buen peinado, con muchos perfumes, y los hombres lo proclaman y le aplauden, dice, el varón de Dios, el profeta de Dios. Jesús les dijo, vosotros estáis vestidos muy lindos, muy espléndidamente, pero por dentro estáis llenos de muerte, de inmundicia, de inmoralidad, de pecado. Jesús le confrontaba a los sacerdotes religiosos de la época en la cual Jesús vino a predicar. Hoy Jesús también está confrontando a muchos líderes religiosos que se visten espléndidamente y que tienen muchas palabras de elocuencia y muchas palabras suaves que endulzan al pueblo, que seducen a los pueblos y endulzan al pueblo evangélico, pero no les dice cuál es la falencia del pueblo, no les marca cuál es el pecado, no predican contra el pecado, no predican contra la injusticia, no predican contra la inmoralidad, no predican contra lo que a Dios le desagrada, sino que predican palabras suaves, palabras livianas, palabras muy hermosas, muy motivadoras. No son predicadores, no son pastores, no son profetas, son motivadores o motivadores psicológicos, motivadores de la fascinación psicológica y satánica, yo agregaría, porque el que no se ajusta a la palabra de Dios es porque ya está en el mundo oscuro, porque se despió de la verdad y se fue a lo que es la parte oscura, no está bajo la luz, porque todo aquel que viene a la luz, dijo Jesús, viene para ser reprendido, para ser reeducado, para ser corregido, para ser enderezado, para que pueda haber un arrepentimiento y poder nuevamente levantarse para poder hablar la verdad y caminar en la verdad bajo la luz y la dirección del Espíritu Santo. Pero estos falsos profetas, maestros falsos, falsos y pseudos pastores, falsos apóstoles, no quieren ser corregidos, no quieren ser exhortados, rehúsan ser corregidos, se niegan a ser encaminados en la verdad, encierran su corazón. No hay salvación para ellos. Apártate de ellos, dice el Señor. Apártate de esas iglesias, porque te acarreará mucha condenación, dice el Señor.